una gran mayoría de chilenos, el primer recuerdo que tienen de él a principios de los 90 es con delantal blanco, pelo largo tomado y la responsabilidad sobre sus hombros de liderar hace justo 30 años la primera separación exitosa de siameses en Chile. Hasta hoy la gente en la calle se lo agradece, pero lo cierto es que este pediatra, egresado de la Universidad de Chile, no separó a nadie, sino que como subdirector del Calvo Maquena fue la cara visible del equipo que logró la hazaña en 1993. Descendiente de vasco e hijo de médico, es el mayor de 10 hermanos, una familia tan numerosa que cuando se iban de vacaciones al sur de Chile con mascotas, camión y casa rodante a cuestas, los lugareños decían que había llegado el circo. Sin duda una familia alegre pero exigente en la formación de cada uno de sus hijos, educados en el Colegio San Ignacio. Osvaldo siguió los pasos de su padre, pero además escribía poesía, dirigía y actuaba en teatro, corría maratones y dentro de lo posible en dictadura participaba en política. Sin duda un líder cuyo talento para comunicar lo convirtió en rostro del mayor éxito médico hasta entonces y una voz creíble en temas de salud. Por eso, cuando años más tarde el expresidente Ricardo Lagos lo nombró ministro de Salud para suceder a Michelle Bachelet, su nombramiento en febrero de 2002 fue el más aplaudido de ese gabinete para un desafío enorme. Osvaldo Artaza tuvo que utilizar toda su legitimidad para tramitar el plan Auge, una tarea dura e incomprendida que lo llevó al desgaste y a salir del ministerio a los 13 meses. Ya casado y con 3 hijos, dejó la política activa para dedicarse al diseño de políticas públicas, a la gestión desde los territorios y a la docencia. Ha sido consultor en varios países de América Latina y trabajó años para la Organización Panamericana de la Salud, primero en México y después en Argentina. Dueño de un carácter dialogante, no sorprende que trabaje en grupos transversales. De hecho, en los últimos meses ha trabajado junto al también exministro Jaime Mañalich en propuestas en materia de ISAPRES y en recomendaciones para enfrentar la que hoy es la principal crisis sanitaria del gobierno del presidente Gabriel Boric. Precisamente en medio de esta emergencia conversamos con el doctor Osvaldo Artaza Barrios. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos en su casa, en momentos también que son complejos, críticos en materia sanitaria. Pero lo quiero llevar para atrás. ¿Es verdad que todavía lo reconocen por la separación de los siameses? Sí, yo creo que todo el mundo se olvidó que fui ministro, pero nunca nadie se olvida de la separación de los siameses. Y me preguntan por qué ya no uso el pelo largo, tomado, y me quité la barba, y quedó eso en la mente y en el corazón de las personas de una manera impresionante. Bueno, ahora justamente en estos días se cumplen 30 años de la separación de los siameses. Desde la perspectiva que dan estos 30 años, ¿qué significó para nuestro sistema de salud poder haber realizado eso en el sistema público? Hay que ponerlo en el contexto del principio de los años 90, en que los hospitales públicos estaban realmente desfinanciados, no tenían las calderas, las ambulancias, no había nada, porque habíamos pasado de una época de desinversión en que el gasto público en salud estaba desplomado, entonces, y al mismo tiempo estaba floreciendo las clínicas privadas y por lo tanto la sensación al interior, la emoción al interior de los hospitales públicos era de abandono y por lo tanto esa época y esa operación fue como una llamarada de esperanza, de volver a creer en nosotros mismos. Y yo recuerdo cuando salieron los niños ya separados, estaba todo el personal del hospital, un día feriado, estaba todo el personal del hospital y hicieron como hilera y aplaudían. Y en el fondo lo que estaban era como reconociéndose a ellos mismos, a nosotros mismos. Y eso fue muy, muy importante y abrió todo un camino de desarrollo, de nuevos proyectos y recuperar la fe. Yo creo que fue importante y esa cirugía
yo creo que contribuyó a eso. Sin duda. Ahora, fue un proceso largo porque recuerdo que hubo la preparación de los niños como tenía que ser para que generaran la piel necesaria para que pudieran hacer la separación. Y desde el punto de vista humano, también, ¿cómo fue? Porque era la primera exitosa. ¿Tiene contacto con uno de los niños? Porque uno falleció a los años después. Sí. Él ya es un hombre, O sea, han pasado 30 años. Trabaja y la verdad es que es un orgullo verlo ya en el tiempo. Y la verdad es que fue, y se ha utilizado aún como un ejemplo esa cirugía de trabajo en equipo, porque yo creo que para la época fue muy novedoso que más de 50 personas profesionales tuvieron que intervenir y eran varios equipos. Entonces, el tema también era cómo, y eso fue mi responsabilidad, porque efectivamente yo no usé el bisturí, pero mi responsabilidad fue articular y organizar que los distintos equipos, eran equipos muy potentes, con liderazgo potente, como el de cirugía torácica, el doctor Gómez, el doctor González, con todo el equipo de abdomen, el equipo de reconstrucción, digamos, ósea, el equipo traumatológico, el equipo que trabajaba en la parte hepática, era la parte anestésica, con la doctora Cavalieri. Eran todos equipos muy potentes que había que articular, y de hecho fue una muy linda experiencia y aprendizaje de cómo se pueden alinear y distintas disciplinas con un objetivo común. Sin duda. Ahora, era una época en que además le tocó ser el rostro comunicacional, porque alguien tenía que asumir la comunicación, una persona que fuera creíble, y recayó en usted, que usaba colita, barba, en una época en que eso todavía lucía medio hippie y poco confiable. ¿Cómo marcó eso? Yo creo que eso de alguna manera generó una empatía mayor. Una empatía, que es una persona que es distinta, y la verdad es que no sé, lo que uno intentó en ese momento fue simplemente hablar no tanto de la técnica, sino que hablar sinceramente desde el corazón. Y de hecho eso fue bastante criticado, porque yo recuerdo que el día antes de la operación, incluso yo apelé a que la gente creyente rezara. Entonces varios dijeron: ¿qué está diciendo este doctor? Si en la ciencia... Entonces, ¿cómo la ciencia? No, si la ciencia, ¿por qué va a ser incompatible con la creencia, con nuestra espiritualidad? Entonces, ¿Y usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Y soy muy respetuoso de los que no creen, pero en ese momento era tan cargado emocionalmente de lo que iba a pasar al día siguiente, que efectivamente a mí y a muchos nos salía natural, digamos, invocar a nuestra espiritualidad. Y de hecho, ese día, que era un día feriado, porque no queríamos afectar la marcha normal del hospital y la cirugía de otros niños, comenzó con una Eucaristía. Hoy día eso sería como impensado, pero quienes dirigían los distintos equipos eran todas personas creyentes, entonces fue como natural partir con una Eucaristía. Doctor, y en esa época, bueno, recuerdo además que la fama llegó pronto y usted era joven. ¿Cómo le llegó la fama siendo tan joven? Porque, claro, generó credibilidad, empatía, y yo ya me acuerdo que tema que había nacional era consultado, invitado a la televisión. ¿Cómo llegó qué le provocó esa fama tan abrumadora? Bueno, afectó no solo mi vida digamos, personal, afectó a toda mi familia y a mis hijos, porque evidentemente no fue neutro, no fue neutro. Y evidentemente también, hay que ser sincero, abrió posibilidades. De hecho, o sea, si no hubiera tenido ese conocimiento de parte de la opinión pública, el presidente Lagos no me hubiera encargado liderar un proceso de reforma en su etapa más complicada, porque a mí me tocó el diseñarla, y me dio 3 meses, me dijo: tener 3 meses para hacer los proyectos de ley, y además
todo el trámite en la Cámara de Diputados, donde fue la pelea más terrible. La gente ya no se acuerda, pero fue muy difícil sacar adelante ese proceso de debate, de discusión. Y recuerdo que me pidieron que saliera con una guaguita en brazos con un spot, porque justamente como una señal de esperanza de que la reforma iba a traer beneficios. Y me criticaron, no se imaginan lo que me criticaron, pero esa época que fue dura y que la reforma saliera, en gran medida se debió a que la gente me conocía. Y le creía. Y que tenía credibilidad. Pues, sí. Ahora, todo ese capital de credibilidad lo invirtió en eso, porque también fueron momentos duros y de desgaste que terminaron finalmente con su salida. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, de hecho, porque venía del éxito, o sea, le tocó bailar con la fea de frentón. Bueno, de hecho hubo un parlamentario que dijo que yo me había quemado como un fósforo. Ya. Pero la verdad es que uno para qué está sino para servir. O sea, ¿qué otro sentido tiene la vida sino tratar de dejar huellas cuando uno camina? ¿Qué otro sentido tiene la vida sino poder tener la tranquilidad de conciencia de mirar para atrás y de habérsela jugado? Mi vida ha sido jugármela, o sea, me la jugué como dirigente estudiantil a fines de los 60, en los 70. Me la jugué en una época muy dura en que se interrumpió nuestra democracia. Me la jugué en el Calvo Maquena y estoy tratando de jugármela todos los días. Y me equivoco, claro que me equivoco. Es que el diablo no se equivoca. Y bueno. Bueno, claro, en esa época fue duro salir del ministerio. O sea, fue más duro estar. No se imagina el alivio que me dio cuando... Además que fue muy conversado con el presidente Lago. Yo soy bien llorona, pues soy muy emocional. Entonces me acuerdo una vez que ya no podía más. Entonces fui donde él y me puse a llorar. Y él me miraba así como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago con él? Sí, entonces me decía, yo no doy más. Entonces me dice, paciencia. Saca los proyectos de ley, sácalos de la Cámara de Diputados y ahí hablamos. Apenas se aprobaron los proyectos de ley en la Cámara de Diputados, que fue en diciembre. Me voy a recordar perfectamente diciembre. Le dije, presidente, le tengo el regalo de Pascua, están aprobados los proyectos de ley y ya. Déjenme tranquilo. Sí, fue duro. ¿Qué fue lo más duro? Lo más duro es que por todos lados me llegaban críticas, digamos, y de gente muy cercana. El colegio médico fue el que trató durísimo. ¿Enrique Acorsi era presidente del Colegio Médico en ese entonces? Estaba Juan Luis Castro, y él actuó, no una cosa personal, sino que un tema de que generó mucha resistencia. Porque en salud no hay nada más difícil que hacer reforma en salud, porque es muy difícil dejar contento a todos. Cada quien tiene su idea de cómo hay que hacer las cosas en salud. Y generar consenso, generar acuerdos en salud es muy difícil. Y bueno, usted ve ahora con el tema de la ISAPRE, vamos a hablar de eso más adelante. Que hay. Claro, pero sin duda, cada uno tiene su modelo en la cabeza. Exacto. Bueno, pero yéndonos hacia atrás de este liderazgo que era innato, el mayor de 10 hermanos, debe ser difícil sobrevivir en una familia de 10. No sé, para el último debe haber sido el... No, los más chicos siempre se la llevan más fácil. ¿Sí? Claro, siempre los mayores, sobre todo en las épocas que ya no existen familias de 10 hermanos, pero siempre en esas familias grandes el mayor tiene que andar ahí. El ejemplo. Y dando instrucciones y ayudando a que las cosas sucedan, y a uno le dan una carga de responsabilidad que tiene cosas buenas y cosas muy negativas. Con un papá muy exigente. Un papá vasco, un poquito bruto, para decirlo así, pero ya con la distancia uno ve las partes buenas y se queda con las partes buenas. Sin duda. Y una mamá que todavía vive. Una mamá que vive aquí cerquita, es vecina. Está aquí a la Guaite. Aquí mismo. Ahora, ¿qué marca una familia tan grande? La diversidad. La diversidad. Uno aprende a convivir. Uno aprende a que
tiene que ser generoso, porque la comida para 10 siempre es poco, y sobre todo cuando empiezan a llegar los amigos, las pololas, los pololos, y nunca tú tienes espacio para ti solo, nunca existe en una familia de 10 hermanos tu pieza. O sea, la palabra compartir está grabada a fuego. Claro, no queda otro. No queda otro. Además, una familia bien entretenida, pero ya, y eso también marca el liderazgo. En la época de estudiante, bueno, y además con un papá que pese a todo lo estricto, los dejó ser cada uno, tener las ideas que ustedes quisieran, porque él tenía otro pensamiento político al que finalmente le salieron casi los 10, por no decir los 10. Bueno, así, pues imagínate las discusiones en la mesa, eran un poquito duras, y a él no le gustaba que le llevaran la contra, entonces ahí hubo un gran aprendizaje de cómo uno poner su punto de vista sin generar la catástrofe en la mesa con un padre que no le gustaba que le llevaran la contraria. Bueno, en la época de estudiante de colegio, usted estaba en la democracia cristiana, ¿no? Yo primero vengo del mundo de la iglesia joven y la teología de la liberación. De esa idea, mi inicio en la política viene muy de la izquierda. Y lo que me sucedió es que... ¿Pero fue opositor a Salvador Allende? Sí, porque fui primero partidario, porque yo estaba... Mis amigos nos dividimos, mi grupo de amigos se dividió entre los que iban por Allende y los que íbamos por Tomic. Y éramos casi la misma comunidad, y en lo que nos hizo optar, y me hizo personalmente optar por Tomic, era que el tema de la revolución armada, que era el modelo del Che, en ese momento no se me hacía para mí compatible con lo que yo pensaba. Pero cuando se elige Salvador Allende, salí con todos mis amigos a celebrar. Y el grito que teníamos era «Viva Tomic, viva Allende». Y lo que hicimos en los primeros tiempos fue participar con mucha alegría en el proceso de cambio. Y lo que nos generó separación fue el tema de la ENU, de la Escuela Nacional Unificada, donde ahí se generó la controversia, la polarización, y después entramos en una espiral de locura. Estamos a 50 años, ¿cómo se vivió esa espiral de locura? Una espiral de locura en que ya no nos conversábamos. Los que éramos antes amigos, nos dejamos de hablar, y pasó a ser un tema de trinchera que espero que nunca más en Chile vuelva a pasar. Y por eso yo me angustio cuando de repente veo el clima de polarización que estamos viviendo en Chile. ¿Se parecen? No se parecen, pero a mí se me erizan los pelos cuando veo que la crítica política llega a un punto que impide una conversación y el diálogo respetuoso. Porque yo viví tiempos tan duros producto de esa falta de capacidad de respetarnos y dialogar. Yo ingresé el año 73 a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Éramos un curso de más de 300. Luego del golpe desaparecieron. Nunca más vi a 100 compañeros. Entonces, los que vivimos esa época aprendimos que los derechos humanos no es una cuestión teórica, y aprendimos que el valor del respeto y el valor del diálogo es demasiado importante. Disculpe, pero que me trajo recuerdos duros, difíciles. Son recuerdos fuertes, sí. Sobre todo en una fecha que vamos a vivir el cincuentenario en un ambiente, claro, usted dice no se parecen tanto, pero hay una polarización creciente. Sí, y allí
cómo apelar a la memoria, porque el ser humano está construido desde la historia. Somos seres sociales construidos desde la historia. Y la única manera de no repetir los errores es poder tener la capacidad de mirar la historia y tener mucho cuidado con la memoria. Y creo que esta época, en que los 50 años, que además va a revictimizar a mucha gente que perdió a sus seres queridos, y Que es un dolor constante. es un dolor constante que todavía está presente en nuestra sociedad. Entonces, en estos 50 años, yo diría que es un momento para tener espacio para la memoria y un espacio de afecto, un espacio de respeto y en la cual podamos, digamos, sacar lecciones. Hay una expresión que dice nunca más. Bueno, ese nunca más tiene que, digamos, expresarse en los días que vienen de cara a los 50 años. Hay gente que dice, ¿hasta cuándo van a seguir hablando del golpe, de los desaparecidos, de los derechos humanos, que cada vez que se habla la izquierda invoca los derechos humanos? ¿Qué responde usted? Hay que hablar de eso hasta que no sea un tema de la izquierda. El día que sea un tema de todas y todos los chilenos, independiente del color político, cuando todas y todas en Chile, del partido que sea, asuman que el tema del respeto, del diálogo, de los derechos humanos, es un tema que trasciende cualquier coyuntura o tema en la cual podemos tener legítimas diferencias, ese día yo creo que ya es el día que podemos decir estamos en un momento distinto. Por mientras, hay que seguir recordando y teniendo respeto por la memoria. Doctor, vamos a hacer una pausa, la primera aquí en CNN Íntimo, y vamos a seguir conversando. Tenemos muchísimos temas porque los temas sanitarios y de una persona que viene de un mundo tan diverso también da para mucho. Así que al regreso estamos nuevamente con el doctor Osvaldo Artaza. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos.